Nuestro trabajo, ese lugar de desarrollo profesional, ese lugar donde demostramos nuestras capacidades y enfrentamos nuevos retos cada día. En este ambiente se encuentran una serie de personajes con los que compartimos e interactuamos. Todos ellos conviven en un entorno donde sus características y sus actitudes los definen como personas. Por ejemplo, la secretaria, una mujer responsable, dedicada, eficiente, proactiva, ganadora del premio a toda una vida de trabajo en la compañía y sobre todo, siempre dispuesta a escuchar. Ahora hablemos del ejecutivo, nuestro líder, estratega, dinámico, sagaz y muy observador. ¿O qué decir de nuestra fuerza de ventas? Emprendedor, insistente, dinámico y más que todo, ágil. Pero el punto acá es pensar en lo siguiente. ¿Qué pasaría si la secretaria fuera sorda? ¿Dejaría de ser la mujer dedicada, eficiente, proactiva y ganadora del premio a toda una vida de trabajo en la compañía? No, ¿verdad? ¿Y si nuestro ejecutivo fuera ciego? ¿Dejaría de ser nuestro líder, estratega, dinámico y sagaz? Pues claro que no. Así como nuestra fuerza de ventas tampoco dejaría de ser emprendedor, insistente y dinámico si fuera usuario de silla de ruedas. Todos ellos seguirían siendo las mismas personas, con capacidades, virtudes, valores y sobre todo, con derechos. Seguirían siendo iguales. Para todos pareciera estar claro lo que es una persona con discapacidad. Pero ¿qué tan claro es el trato que debemos darle a estas personas? Es más, ¿por qué deberíamos darles un trato especial? Nuestros empleados con discapacidad no quieren en lo más mínimo un subsidio a su trabajo. No quieren condiciones especiales, no quieren que los evalúen más suave, no quieren un jefe que es puro amor, quieren ser tratados tal cual como la empresa trabaja y trata a cualquier empleado. Quieren ser evaluados en sus éxitos y sus fracasos igualito a sus compañeros. En mi opinión, se insultan cuando nosotros tenemos una especie de barra de expectativa menor simplemente por nuestro prejuicio de la discapacidad que podrían tener. Las personas con discapacidad son personas como cualquier otra persona y cualquier otra persona tiene las mismas ventajas y también puede tener las mismas limitaciones que una persona con discapacidad. Como ellos siempre me dicen, no, nosotros todos somos iguales, ¿no? O sea, somos iguales. Creo que la única diferencia que hay entre nosotros y ellos es que simplemente ellos lo escuchan, ¿no? Es la única diferencia y después todo lo demás pues somos completamente iguales. Podemos trabajar igual, podemos esforzarnos de la misma manera. A veces lo ve como que fueran raros, especiales, distintos, no te acercas. Pero yo creo que esta convivencia para mí fue muy relevante en el sentido de que la primera cosa que todos compartimos es nuestra humanidad, ¿no es cierto? Tengas una u otra discapacidad, todos somos seres humanos. Las personas con discapacidad, la discapacidad es solo su apellido. Las personas son personas. Las personas con discapacidad deben de ser tratados como cualquier otra persona y poder acceder a todos los aspectos de su vida de manera cotidiana, desde ir a un café, ir a una universidad, poder salir con sus amigos. Entonces yo creo que todos, sobre todo las personas sin discapacidad como yo, tenemos muchas barreras que romper para poder interactuar con las personas con discapacidad, que simplemente es acercarnos y conocerlos y darnos cuenta que son personas como cualquier otra. No los hacemos sentir que tienen algo diferente a nosotros, son iguales que nosotros. Así como tú te comportas con tus amigos, con tus familiares, con la sociedad en general, debes comportarte con las personas con discapacidad. Sencillamente, somos iguales. No existe una diferencia en cuanto a derechos. Es decir, si tú tienes derecho a la vida, a la salud, a un nombre, al trabajo, las personas con discapacidad tienen absolutamente los mismos derechos. De hecho, existe una convención de las Naciones Unidas que confirma esto. Esta convención explica a cabalidad cuáles son los derechos inalienables de las personas con discapacidad. El derecho al empleo, al cual tú, yo
y las personas con discapacidad tenemos derecho está plenamente contemplado en la Convención. Para que esto suceda y se cumpla, hay ciertas condiciones que cada país u organización debe garantizar. Suena muy bien, ¿verdad? Pero mientras esto se cumple en su totalidad y los países ratifican esta convención, muchas organizaciones trabajan incansablemente para lograr esta inclusión laboral y eliminar los prejuicios y mitos que rodean a las personas con discapacidad. Por ejemplo, el Trust, Fundación para las Américas, es una organización sin fines de lucro afiliada a la Organización de Estados Americanos, OEA, cuyo principal objetivo es promover el desarrollo económico para poblaciones vulnerables de América Latina y el Caribe. El programa Poeta inició en el año 2004 y tan solo unos meses después, inmediatamente en México, también tomamos la batuta y a través de la Universidad Pedagógica Nacional en Campeche, un estado del sureste del país, instalamos el primer centro poeta. Con el apoyo de todos los miembros de Canacintra, allá a finales de los 80 iniciamos la Comisión de Fomento a Empresas para Personas con Discapacidad, que se vio enriquecida con el tiempo, con la integración de dependencias gubernamentales, el DIF nacional, la Secretaría del Trabajo y actualmente integrada a la Organización de Estados Americanos en su materia de integración laboral a través de las aulas poetas con tecnología de información. En esta institución, desde que comenzamos a trabajar el tema de empleo de personas con discapacidad, fue de las primeras cuestiones que hemos visualizado y hemos también intentado incidir en las demás instituciones del órgano ejecutivo de la presidencia, y es precisamente valorar a la persona por su nivel profesional, por sus potenciales, por sus cualidades y características que tenga, para cruzar perfiles. No necesariamente contratamos a personas con discapacidad porque tengan una discapacidad, sino porque esa persona llena un perfil que la institución está buscando y sabe hacer las cosas y sobre todo rebasa muchísimas veces las expectativas. En coordinación con Canacintra venimos incluyendo a personas con discapacidad al medio productivo. Es gratificante, ya que este trabajo lo hacemos mediante la metodología de la colocación selectiva de la Organización Internacional de Trabajo. Identificar a la persona, su discapacidad, su situación familiar, su escolaridad, su experiencia laboral o no, y poder identificar también cuál es su interés, la capacitación o el empleo. El reto de la inclusión laboral de personas con discapacidad tiene como actor principal a las empresas. Si no son las empresas las que les dan empleo a las personas con discapacidad, ¿quién? Es ahí donde como entidades que dan empleo es donde tienen que ponerse a trabajar, a ver las áreas de trabajo que puedan ser accesibles a personas con discapacidad, y si no, pues trabajar en crearlas, en modificarlas. Y también parte importante es ver la posibilidad de acercarse con instituciones como el Trust, como otras que trabajan en Latinoamérica o en cada uno de los países, que pueden acercarles todo el conocimiento que facilite el reclutamiento de las personas con discapacidad y aprovechen el talento y potencial que tienen, que puede darle un valor agregado a sus organizaciones. Pero a pesar de los esfuerzos de organizaciones como estas, las personas con discapacidad aún encuentran barreras que impiden esta inclusión laboral y social desde sus familias, amigos, empleadores y la sociedad en general. Todos estos tabúes crean barreras que debemos romper. Y la prueba fehaciente que sí se puede hacer son cada una de las personas con discapacidad que a lo largo de América Latina están trabajando y hacen parte de una organización que perdió el miedo y confió en sus capacidades. No por hacer una obra social, no porque el gobierno les diera ayudas económicas, no porque quisieran generar una buena imagen, no por caridad. Lo hicieron porque los reconocen como personas de derechos, personas con las capacidades adecuadas para desempeñar un cargo, personas iguales, como tú y como yo. Trabajo con propietaria de café de la ciudad Mercafeo. Yo nací sordo, empecé a aprender y era un aptitud frente a la persona cuando yo era pequeño y estudié en una escuela rarita.
Cada vez que él tenía que ausentarse a estudiar en Lima, a nosotros era muy doloroso, terriblemente doloroso, la separación. Nosotros nos poníamos en el caso de él, que no podía ir con su mamá, con su papá, con sus hermanos. Entonces para nosotros fue una verdadera bendición verlo cómo iba progresando. Y esto fue año tras año, no se diga cuando ya estuvo en los últimos años en Lima. Ya era un jovencito que se podía desenvolver perfectamente. Y por eso fue que cuando cumplió 7 años me dijo, papá, hasta aquí me quedo y no me voy a Lima, porque yo ya puedo estudiar acá. Me acuerdo de Lima, se llama Centro Peruano de Audición en Oaxaca. Yo viví 7 años en Lima y mis profesores me ayudaron para enseñar a hacer labios frente a un espejo poco a poco y luego me completé muy bien. Me desperté rehabilitación fue superarme y estar muy bien en mi vida. Nosotros año a año veíamos el cambio de mi hijo, porque al comienzo, pues como es lógico, si era un niño sordo, pues no nos podía llamar. Y luego era la satisfacción tan grande para nosotros que nos decían mamá, papá. Él ya se integró al mundo oyente, a la familia. Ya no era una persona aislada, sino que estaba junto a nosotros, participando, preguntando, conversando, riendo. Es decir, como un niño más. Me capacité en 7 años gráfico en una academia de 7 años gráfico y publicidad. También he manejado el programa de internet y el curso profesional de diferentes ocasiones. Me ayuda a haber asociado y estar apoyo de mi familia. Te cuento que cuando yo empecé a trabajar en Traneres, y José Luis me llamó para ayudar a la responsabilidad social. Él trabajaba en el área de responsabilidad social y en ese momento nosotros estábamos en un momento con el área de diseño en el que necesitábamos desfogar algunas tareas pendientes de temas de diseño y descubrimos que José Vicente tenía todo un talento en el tema de diseño. Él nos apoyó con alguna de las piezas y fue como descubrir la luz. Y ese es un caso en el cual él hizo una carrera, porque nosotros vimos que el área de marketing era un área muy interesante para él por el tema del diseño y apoyamos que se le promoviera esa área. Y además, no solamente eso, es un área de alto estrés, de alta exigencia. Y claro, eso desmistifica un poco la idea de que si hay una persona con discapacidad no puedes exigir mucho. Hay quizás áreas en las que sí puedes exigir, ¿no es cierto? Y hay áreas en las que no. Lo importante es ubicar qué cualidades aporta a estas personas a la organización y diríamos, de alguna manera, entrar en una lógica de ganar-ganar. Que gane la persona, que se sienta productiva, que esté haciendo cosas para la organización como parte del grupo, pero que al mismo tiempo también la organización diga a esta persona, y yo también la valoro porque está haciendo un aporte para esta organización. Pero va más allá de eso, es realmente un cambio de mentalidades de la sociedad, de las empresas, que nos hace diferentes y yo creo que hasta mejores. Antes, cuando yo era soltera, quería trabajar. Fui a buscar trabajo pidiendo, por favor. Gracias a una prima, entré a trabajar 1 año en una empresa, pero esta empresa cerró por quiebra y esta fue vendida, y sus dueños viajaron, según me enteré. Luego de eso, quise buscar otros trabajos, y no me dieron trabajo por ser persona sorda.
Yo seguí insistiendo porque tengo que vivir. No puedo ser dependiente de mis padres para el futuro. Fui a un lugar. No me contestaban. Inclusive fui a la fábrica de Onofrio. Y nada. Entonces me quedé en casa por mucho tiempo y me quedé ayudando en casa de mi madre. Y así pasó el tiempo. La compañía, ante un requerimiento de un incremento de producción, pone un aviso en los diarios solicitando personal para ser evaluado, ¿no? En el cual se presenta por primera vez una persona con discapacidad. Escuché de Poeta, me enteré de su existencia y gracias a ello es que pude encontrar este trabajo con mucha suerte y me quedé trabajando. He aprendido mucho. Por mucho tiempo fui muy ajena a las personas con discapacidad. Nunca me había puesto a pensar pues, que tenían necesidades igual que nosotros. Justamente en la búsqueda de un capacitador para los supervisores, tanto para los supervisores como para las jefaturas, es que logramos contactar con esta entidad a Soli Poetas y llegamos, la empresa llegó a contactar y a contratar al profesor Ronald, quien vino por un espacio de aproximadamente 1 mes y medio, 2 meses, a dictarnos un curso especial de señas, el cual nos sirvió de mucho para iniciar esta nueva etapa con personas con discapacidad. Por eso, hacemos difusión y damos talleres de sensibilización para que personas oyentes puedan trabajar con personas sordas. Esto es muy importante para que entre ambas, las personas oyentes y las personas sordas, haya conexión y puedan desarrollar comunicación dentro de una empresa. Yo trabajo aquí hace 1 año y 5 meses. Me desempeño cortando los hilos y me siento muy bien. Me gusta este trabajo y me gustaría continuar trabajando. El sueldo es bueno también. Me permite costear mis gastos de vivienda, luz, agua y puedo ayudar a mi madre que está enferma. También puedo pagar los estudios de mi hija. Aquí trabajamos 22 personas sordas en costura y diferentes áreas de la empresa Universal Textil. Para las personas oyentes, yo sé que hay mucha ignorancia y discriminación y piensan que como son personas con discapacidad, son pobrecitos. Y eso es un concepto equivocado, puesto que discapacidad no es incapacidad. Se puede trabajar igual, puesto que los conocimientos son iguales. La única diferencia es que las personas sordas no escuchan. Nada más. Por favor, las empresas tienen que dar oportunidades a personas con discapacidad. Ellos trabajan igual y pueden desarrollarse. Sabemos que hay muchas empresas que aún no tienen en sus planes aceptar a las personas con algún tipo de discapacidad, ¿no? Por eso que nosotros compartimos nuestra experiencia, para que otras empresas se animen e inicien este proceso de inclusión laboral. Realmente a veces al inicio puede parecer un poquito difícil, pero creo que vale la pena el esfuerzo. Soy una persona con una discapacidad en mis piernas, pues a la edad de 2 años me dio poliomielitis, la cual me afectó bastante en la pierna derecha, y en el transcurso del tiempo ha sido un poco difícil, no bastante, sino un poco difícil el poder adaptarme a mi discapacidad, pero la cual no me ha costado mucho porque he aceptado la discapacidad, ¿verdad? Bueno, yo creo que una discapacidad no es un impedimento. Realmente una discapacidad no es un obstáculo, nos ayuda pues
a entender que todos somos iguales y nos tienen que dar la oportunidad de demostrarles que tenemos las mismas habilidades y tenemos pues la misma capacidad de desarrollo. Una licenciada que le extendió la mano, de la Fundación Poeta. Ella decidió capacitarse y empezar a hacer todos los cursos que le ofrecieron de computación, de inglés. El conseguir un empleo, sí, yo pensé al principio que era muy difícil, puesto que a veces uno piensa que la sociedad y bueno, y las empresas no lo apoyan, pero realmente sí lo apoyan, porque hasta el momento sí hay muchos compañeros igual que yo con una discapacidad laborando. La discapacidad es algo que tenemos que aceptar. Yo estuve en capacitaciones en Poeta Funter. Allí yo pude realizar lo que es 3 cursos de computación, que esas han sido unas herramientas muy valiosas en mi vida y en lo laboral, porque actualmente lo que es la computadora es una herramienta muy básica para todo lo que hacemos. Fuimos tomando conciencia del tema de la importancia de incorporar a personas con discapacidad en las diferentes áreas, siempre y cuando esa persona fuera su deseo, fuera lo que ella misma quisiera hacer de su vida y con su profesión y en un espacio donde se le diera la oportunidad. Nos ha demostrado que ha podido salir adelante por sí mismo a pesar de algunas dificultades. Es una relación bastante cercana, puesto que trabajamos muy en grupo, nos llevamos bien, nos apoyamos en todo. Y en ningún momento ellos me han visto diferente por mi discapacidad. Todos tenemos derecho a trabajar, a superarnos y a tener un salario digno. Bere llegó aquí hace unos años, una joven graduada de la Universidad de Regiomontana. Tengo muy presente la llegada de Bere porque yo fui uno de los que la entrevisté. Y platicando con Bere, yo estaba considerando no solo las capacidades de esta joven, sino también los requerimientos de este puesto. El puesto era asesor de comunicación. Y yo estaba pensando, mientras hablaba con ella, cómo una persona ciega puede ser un rol de comunicación. Y la verdad que la tenía prácticamente descartada para la posición. Y me dice ella, mira Alberto, usted, cuando tú entras a tu computadora a escribir, tú vas escribiendo y vas viendo con tus ojos, y vas escribiendo y viendo. Yo cuando lo hago, yo voy escribiendo y voy escuchando, porque tengo una computadora que me dice no solo las letras, pero también me dice las palabras que voy escribiendo. Y escribo perfectamente bien, incluso te reto a que escribo mejor que usted otra vez. En lo personal, yo creo que lo más difícil para que una persona consiga trabajo es el miedo por parte de las empresas o de del personal de recursos humanos de las empresas a contratar a personas con discapacidad. Como que hay muchos tabús, muchos miedos de las personas con discapacidad. No se sabe o no existe la sensibilidad o la conciencia de las capacidades que pueden ofrecer las personas con discapacidad. ¿Cuántas veces en un día cotidiano nosotros, cuando estamos entrevistando personas con discapacidades, nosotros mismos que no tenemos discapacidad, estamos de cierta manera usando nuestros propios prejuicios y limitándolos en lo que podría ser su capacidad de tener éxito en la posición? Pues entré con miedos, como todo, por el cambio de estar pues toda una vida en la carrera, más bien no en la carrera, en la escuela estudiando, y ahora llegar a pues desempeñarme desde lo laboral, era como que miedo a lo desconocido. Pero al menos a mí en lo personal mis compañeros siempre me trataron muy bien, fui muy bien recibida. Tenemos como fin tratar de crear un ambiente mucho más inclusivo para personas con alguna discapacidad. Un ambiente donde podemos colaborar y platicar de los temas de cómo facilitar este espacio para personas con discapacidades y nosotros como empresarios
ser un medio para la contratación. Pues yo pienso que las ventajas de estar incluida en el ambiente laboral pues son muchísimas, principalmente que te puedes relacionar con mucha gente, puedes tener nuevos compañeros, tener nuevos contactos, que se percibe un sueldo, que se cuenta con buenas prestaciones con las que puedo pues comprarme mis cosas o lo básico para mí. A medida que hemos ido contratando candidatos con alguna discapacidad, el impacto en la organización ha sido pues, impresionante. O sea, diferentes áreas donde participan estos compañeros, se ve marcadamente una diferencia en, diría, el ánimo, el compromiso, el entusiasmo por la empresa. La participación es increíble porque yo creo que una de las reflexiones más relevantes que los compañeros ven a estas personas que aún con su discapacidad son totalmente competentes, ¿no? Totalmente capaces de llevar a cabo su rol, y eso como que anima a todos a tratar de dar lo mejor de ellos. Falta capacitación o falta de incluso pues de mi parte o de las personas con discapacidad que estamos empleadas, pues a demostrar que podemos hacer las cosas, ¿no? Y pues que se nos dé la oportunidad, porque si no se nos da la oportunidad, pues ni cómo demostrarlo. Yo los invito a ustedes a que busquen acceder a los centros Poeta que el Trust ha desarrollado para darle a las personas con discapacidad las habilidades en tecnologías de la información, que creo que es algo necesario en este momento en el entorno empresarial y en cualquier trabajo que se quiera desarrollar, pues es algo básico. Yo, porque tengo déficit de atención y epilepsia, soy una persona con discapacidad, pero eso no me limita. Mi experiencia cuando conocí a Daniel fue de miedo, del pensar en qué momento se va a convulsionar, en qué momento él va a dejar de tomar su medicamento. Cuando empiezo a trabajar con él es alguien que me cambia mi perspectiva de alguien con una discapacidad. A veces se nos es muy difícil porque no les damos la oportunidad y nos dejamos llevar por tabús. No queremos romper paradigmas y pensamos que las personas con discapacidad son personas que están limitadas. Y me llamaron y me dijeron que ya había conseguido el empleo seguro. Pagan muy bien y por eso me gustó trabajar aquí. Probar que tengo habilidades y ciertas cosas que me podían ayudar y salir adelante por mí mismo. Y hasta la fecha no me he sentido mal por este trabajo tan decente que tengo, que hace que sea una persona muy valiosa. Todos hemos puesto un granito de arena para que ellos se agrupen con nosotros, sean parte de nosotros, y que lo padre de esto es que el hotel nos da esas lecciones de vida, ¿no? A mí en esta empresa me gusta trabajar mucho porque me llevo bien con mis jefes, con los compañeros, y es lo que yo valoro mucho. Porque yo le echo ganas a lo que hago, me gusta lo que hago. Y una de las experiencias más gratas que me llevo yo en este proyecto, en este mensaje para todas las personas es lograr que Daniel se hiciera más independiente a su familia. Venía con una sobreprotección por parte de su núcleo familiar, y el lograr que él nos dijera que se sentía útil.
las personas con discapacidad tenemos los mismos derechos y obligaciones que cualquier ser humano, sin importar lo que piensen los demás. La verdad que me quedo muy sorprendido con mi hijo, que ahora que está trabajando, inclusive yo dudé que él pudiera llevar a cabo esta labor, y me lo veo con gusto que día con día es mejor, y se ha superado en todo sentido, y considero que debemos darle la oportunidad para que se desarrolle en cualquier ámbito de la vida. Básicamente yo creo que él, en vez de que yo creo que le ayudara yo, él es el que me ha ayudado a mí, ¿no? a tener muchas cosas, ¿no? A entender la discapacidad que él tiene. No se den por vencidos. Siempre van a lograr lo que ustedes quieran hacer, porque son iguales ante la humanidad y ante la ley. Por casos como estos, es que estamos seguros que cualquiera que sea el perfil que estás buscando para un cargo en tu empresa, existen miles de personas con discapacidad en tu país dispuestos y con las condiciones necesarias para afrontarlo. Claro, admitimos que hay cosas que las personas ciegas no pueden hacer, o las personas usuarias de silla de ruedas, o los sordos, o también otras personas con o sin discapacidad. Siempre hay cosas que cualquiera de nosotros no podemos hacer y otras que hacemos muy bien, pero no hay que ser un genio para entender que para trabajar, todas y todos somos iguales.